Mis hermanos, daremos comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre del Señor. Primeramente, saludando a nuestros hermanos de la clase La Florida, a nuestros hermanos predicadores, mi hermano Sergio Maturana y ayudantes, también al cuerpo directivo, nuestros hermanos ancianos, nuestros hermanos de la juventud de nuestra clase y también hermanos niños, en general y a todo hogar representado en este servicio. Primeramente, oraremos al Señor para que Él nos dé la gracia que necesitamos para poder hacer estos servicios, nos dé la templanza y la sabiduría y el entendimiento y ver que todo esto se cumpla en el tiempo adecuado. Oremos y demos gracias a nuestro Dios. Padre mío celestial, te agradezco, Señor, esta oportunidad que usted me ha dado una vez más, Señor, de entregar el mensaje de tu palabra. Padre mío celestial, es tu palabra. Mi Dios bendito, te pido que usted me dé el discernimiento, la sabiduría del cielo, esta gracia, Señor, y me pueda conectar, Señor, con su Santo Espíritu. Y así también cada uno de mis hermanos en esta hora, pónenos en comunión de espíritu el uno con el otro. Señor, una sola idea, un solo pensamiento en esta hora, en este momento, que sea la intención de poder escuchar tu palabra y glorificar tu nombre por medio de ella. Engrandécete, Señor, en nuestros corazones. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Por misericordia, Padre amado, porque lo necesitamos. Mi Dios bendito, te ruego que ahora, al levantarnos de esta oración, usted nos levante revestido de su gracia, de su poder, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, yendo de inmediato a la lectura de la palabra del Señor, la palabra del Señor se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 24. En el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 al 24. Y le daré lectura en el nombre del Señor. Dice así su palabra. Como subtítulo, Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa,
y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y él revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, le pido a mi Dios que Él me dé de su gracia en este momento para poder hablar unos minutos de su palabra, que sea nuestro Señor que me dé la gracia para poder entregar este hermoso mensaje, este mensaje que muchas veces es entregado en las congregaciones por diferentes hermanos, y en esta ocasión el Señor me ha tomado a mí para poder entregar este hermoso mensaje. Le pido a mi Dios que Él me revista de su gracia en este momento. Dice que había una viuda en Sarepta. Elías, profeta de Dios. En una situación se encontraba el pueblo de Dios, se encontraba en una sequía, porque Dios había tomado a Elías y le había dicho a Elías que no iba a llover durante un tiempo. Y en este tiempo, como no había llovido, había escasez de alimentos. Pero le dijo el Señor a Elías que se retirara de aquel lugar y se fuera a un arroyo. Y ahí el Señor lo iba a alimentar y lo estuvo alimentando hasta que el arroyo se secó. Y luego dice que el Señor le habla a Elías y le dice: yo he ordenado a una mujer ahí en Sarepta para que te pueda atender en este tiempo. Dice Elías que él obedeció a Dios y llegó a aquel lugar donde se encontraba una mujer a las puertas de la ciudad, escribe el mensaje de la palabra. Y cuando estaba recogiendo leña aquella mujer, Elías se le acerca y le pide un vaso de agua. La mujer de inmediato, como la costumbre, lo atendió y fue a buscar un vaso de agua. Y mientras iba, el profeta le vuelve a decir: pero tráeme un mendrugo, un pedazo de pan. Y la viuda le declara que no le quedaba solamente harina para poder preparar una tortilla y comerla con su hijo y morir, y echarse a morir. Muchas veces nos encontramos en esa condición, pero aparece el Señor a nuestras vidas, aparece la fe en un varón de Dios, en este caso Elías, y aparece para aumentar la fe de aquella mujer que estaba desfalleciendo y estaba menguando su alimentación, y tenía un hijo y era viuda. Por eso es importante recordar, mis hermanos, que Dios es el esposo de las viudas y Él se preocupa de ellas, porque nuestro Dios es misericordioso. Aquella mujer le obedeció a Elías cuando le dijo: tráeme a mí primero, que hiciera un pan de rescoldo, hoy en día conocido como o de ceniza, en la ceniza, cocinado en la ceniza, un pan de rescoldo, una tortilla de rescoldo. Pero le hizo caso y
Dios bendijo la vasija y la tinaja de aquella mujer y dice que no faltó la harina y no faltó el aceite para preparar pan para ella y su casa. La misericordia de Dios cuando le creemos y obedecemos es grande, mis hermanos, porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos del amor de Cristo, todos necesitamos de su perdón, todos necesitamos reconocer a Dios como nuestro Salvador, nuestro proveedor. En estos tiempos de dificultad aparece Dios en nuestras vidas. De una u otra manera usted lo va a ver. Muchas veces a Elías se le aparecieron unos cuervos y dice que lo alimentaban en la mañana y también en la tarde. Estos cuervos le llevaban carne y le llevaban pan. Y tomaba agua del arroyo. Mire, mis hermanos, qué importante el Señor siempre nos va a proveer y mucho más allá. Aunque tome a estas aves del cielo, hoy en día podemos decir que son el Estado, podemos decir que es el municipio, la junta de vecinos, los amigos, que toma Dios a estos pajaritos y nos llevan alimento a nuestros hogares. Pero también Dios toma ángeles también para que a nosotros no nos falte y manda ángeles a nosotros y nos lleva esta bendición para que la fe en Dios no desmaye. Pero esta mujer, habiendo visto esta provisión de Dios, dice que más adelante su hijo muere en la casa y le reclama a Elías y le dice que por qué le venía a recordar o cómo a cobrar algo Dios a ella, llevándole la vida de su hijo. Pero también Elías ahí recurre a Dios, que es el autor de la vida, el dueño de nuestra vida. Y dice que ora a Dios 3 veces y le ruega a Dios con misericordia, con humildad, como tiene que hacerse. Reconocer a Dios que Él es todopoderoso. Y dice que 3 veces estando en el aposento junto al niño, dice que le ruega a Dios que el alma del niño vuelva al cuerpo. ¿Quién puede hacer esto si no es Dios mismo? Quien lo repite con Lázaro o con aquella niña que era hija de un sacerdote, cuando el Señor Jesucristo demuestra el poder de Dios y era Dios mismo que estaba ahí provisionando la vida para aquellas personas. Lázaro era un amigo y en aquella ocasión estaba muerto y yacía hace 4 días y Dios le devuelve la vida. Pero mire, hermano, pasa algo interesante aquí, que cuando vuelve a la vida el niño, hay una respuesta que le da la mujer. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano mío, aquella mujer no le faltó la provisión. Dios hizo un milagro y abundó en su vasija y en su tinaja el aceite y la harina. Dice que hizo un milagro Dios por medio del instrumento que era Elías. Pero aquella mujer no reconoció a Elías que verdaderamente era varón de Dios hasta cuando le devuelve la vida a su hijo. No esperemos llegar hasta el último momento, hermano, para reconocer cuando Dios está con nosotros dándonos esa provisión. Que si Dios está dándonos el sustento hoy en día, seamos igualmente agradecidos y reconozcamos que la palabra de Dios, que es nuestra provisión espiritual, no va a menguar ni en sequía ni en abundancia. Siempre viene la ración y la ración adecuada para nuestra alma. Hermano mío, vemos que Elías era un hombre, dice que no aparentaba una mayor cosa, porque él se vestía de piel y él vivía como hoy en día podríamos decir, como un ermitaño.
en las cuevas, se arrancaba, vivía y predicaba también. Era tisbita de un pueblo cercano. Pero dice que Elías no tenía gran apariencia, pero al reconocer el hombre, la mujer, que Dios está con el varón, hay un respaldo que viene de parte de Dios. Y ese respaldo uno tiene que reconocerlo antes y tiene que pedirle a Dios que le dé el temor. Porque el varón verdadero que viene de Dios es el que practica esta fe bendita, esta fe del Evangelio, como el Señor lo hizo, un varón de dolores, un varón llevado a quebranto, pero pagando el precio de la muerte de cruz por mí y por usted, mi hermano querido. La palabra del Señor describe que el pueblo de Dios pidió reyes. Y cuando pidió reyes, el pueblo de Dios, Dios lo concedió y le dio a Saúl, le dio a David, le dio a Salomón. Pero todos ellos dice que de alguna u otra manera también flaquearon en la fe. Porque dice que cuando venía la descendencia de David, llegó Salomón, que era hermoso en sabiduría y en entendimiento. Dice que también cuando llegó anciano flaqueó su fe y se dejó llevar por sus esposas, quienes adoraban a otros dioses. Yo creo que la peor aflicción que puede pasar nuestro Dios y enojarse de alguna u otra manera con nosotros es cuando nosotros empezamos a mirar para otro lado. Empezamos a mirar a otros dioses y nos apartamos del fundamento esencial que es pedirle a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que pidáis el Padre en mi nombre, yo lo os daré. Entonces, ¿pero qué nos queda a nosotros hacer? Es seguir su camino, seguir esta voluntad de Dios. Hermano mío, estos varones cayeron y Dios rompió los reinos y los dividió. Y a la descendencia de David no se los dio, sino que se los dio a otro. Y aquí se destruye Israel, se divide Israel y empieza a prevaricar o a pecar ante la presencia de Dios. Y Dios se molestaba y por eso mandó esta sequía. Por eso, mi hermano, que nuestro corazón tiene que estar dispuesto siempre guardando sus mandamientos, guardando el amor de Dios. Tal vez nosotros no somos varones perfectos, pero hay algo que tiene que notarse en nuestras vidas, que es buscar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo sacaba la cuenta leyendo la palabra y el Señor me decía, ¿cuándo uno es varón de Dios o cuándo el hermano, la varona de Dios? ¿Cuándo llega a ser? Cuando uno habla con Dios, cuando uno escucha a Dios, cuando uno obedece a la voz de Dios, dice lo que Dios quiere decir por él, nos prestamos como instrumento, experimentamos el poder de Dios. Cuando practicamos el poder de Dios también, cuando lo vemos y nos gusta sentir su presencia, estar lleno de su espíritu, entonces dice que Él entrega de su Espíritu Santo en nuestras vidas y nos da en abundancia. Entonces, cuando entregamos un mensaje, lo malo o lo bueno, y yo lo recibo y le doy gracias a Dios por él y le pido a Dios que me ayude a corregir mi camino. Cuando el varón sirve de instrumento a Dios y aprende a vivir con él, porque ya dice que nosotros ya no vivimos, decía el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí, nueva criatura soy, las cosas viejas ya pasaron, he aquí en Jesucristo son todas hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, cuando nosotros buscamos la sabiduría, el entendimiento por su palabra que viene de Dios, cuando nos llenamos de su presencia y le sentimos el gozo de su Santo Espíritu en una alabanza y vemos la gloria de Dios, cuando también amamos a nuestro prójimo, hermano, que cuesta mucho, muchas veces, cuando nos han hecho daño,
A nuestro enemigo lo podemos perdonar, pero también uno tiene que tener el cuidado y guardarse para Dios, porque saber perdonar y también pedir perdón tiene un dominio propio. El dominio propio es saber resistir al diablo en el momento adecuado y poder decir que no en el momento adecuado. Retirarse del lugar. Por último, decir, tengo un compromiso. No puedo seguir participando con ustedes porque a mi Dios le desagrada. Le desagradan las amistades de este mundo. Cuando nosotros nos hacemos amistades en este mundo, tenemos que también estar con cuidado, pero que sea el único propósito de esa amistad, entregar el mensaje, la palabra del Señor, el objetivo que tenemos en nuestra vida. Y sobre todas las cosas, obedecer a Dios, como lo hizo también el siervo que era Elías. Pero yo sacaba un resumen de todo esto conforme a su palabra, y lo más importante que decía yo en mi interior, ¿qué es lo que yo pediría de Dios para mi vida? Y yo decía y sacaba la cuenta y la respuesta que me daba el Espíritu de Dios, que Dios me reconozca y respalde en mi vida, que es la mejor recompensa, porque así nunca me sentiré solo y siempre estaré resguardado por su mano poderosa. Hermano querido, aunque muchos hayan caído, aunque muchos veamos desaparecer, pero sabe, hermano, que nosotros, dice el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si yo he caído, si yo he doblado tal vez mi rodilla a otros dioses, hoy día tengo por medio de Jesucristo la oportunidad, un abogado tenemos ante Dios el Padre, para poder reconciliarnos con Él y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero viene el Señor en su misericordia y nos puso anillo en nuestras manos, calzado en nuestros pies y nos puso una vestidura nueva, nos lavó, nos limpió y nos dio de beber y comer. Ese es nuestro Dios que nos restaura, hermano, nos va a bendecir, nos va a sacar del pozo cenagoso a donde estaba el profeta Jeremías. Dios lo sacó de ahí y lo libertó. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir en este camino. Esta es la palabra del Señor, la cual me ha entregado Dios a mi vida. Recuerde que lo más importante, bueno, yo saco este alimento para mi vida, es que Dios me reconozca, Él me reconozca como su hijo, como alguien que le busca, alguien que está interesado en Él, a respetarle, a obedecerle. Primeramente mi Dios, y segundo mi Dios, tercero mi Dios, y después Dios nos da la libertad para hacer todas las cosas en su justa medida, de acuerdo a los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, porque somos instrumentos en las manos del Señor. Que el Señor confirme este mensaje en nuestros corazones, a mi Dios que me ha dado esta oportunidad, para Él honra y gloria de ahora y siempre. Oremos y demos gracias a nuestro Dios. Padre mío celestial, te agradezco esta oportunidad, porque sabemos que usted es la provisión de nuestras vidas. Señor, sabemos que cuando llega alguien, Señor, a nuestro hogar y deja un paquetito, Señor, tal vez no es el hermano, ni es el pastor, ni es la hermana, sino que es una persona tal vez desconocida. Pero yo también tengo que estar agradecido porque también usted envía cuervos, Señor, a alimentar a sus hijos cuando hay necesidad. Porque usted tiene cuidado de nosotros. Ayúdanos a ser siempre agradecidos y mirar, Señor, que usted es el que provee. Señor, ayúdame a alcanzar esa estatura de un varón perfecto. Señor, así también a mis hermanos. Padre Santo, que podamos, Señor, un día gozarnos ante tu presencia, Padre mío celestial, y reconocerte a ti ante todas las cosas, no esperar la muerte, y que tú nos des otra vez una oportunidad más, Señor, porque también usted es un Dios de oportunidades. Si alguien se encuentra caído, se encuentra débil en la fe, hoy día por su palabra tiene la oportunidad de poder levantarse, porque Dios es el que restaura al hombre y le devuelve la vida, el alma al hombre. Somos creación suya. Gracias, mi Dios bendito, por el mensaje de tu palabra, por Cristo, nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya mis hermanos, ha llegado la oportunidad de despedirnos de este hermoso servicio y cantándole al Señor un corito diciendo: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Amén. Oremos y demos gracias a nuestro Dios. Padre mío celestial, una vez más te damos gracias por esta hermosa oportunidad que usted nos ha dado. Señor, bendice este servicio y confírmalo en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, se grabe en lo profundo de nuestro ser y que de por sí sola, Señor, haga cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, con el propósito de glorificar tu nombre. Bendice este servicio y a cada uno que lo pueda escuchar. Si hay alguno enfermo en su hogar, mi Dios bendito, extiende tu mano poderosa y sánalo, Señor. Devuélvele la vida. Sácalo del pozo cenagoso. Señor, saca ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de enfriamiento, Señor, que viene a la vida del hombre. Usted, Señor, entréguele la llenura de su Espíritu Santo y que podamos estar siempre protegidos, Señor, ante esta pandemia, ante esta enfermedad, en la virtud de su sangre. Reprende esta enfermedad de nuestras vidas. Repréndela, Señor, que aléjala, apártala de nuestras vidas, que no nos toque a nuestra familia, Señor, nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, y aquí a nuestros vecinos, Señor, por misericordia. Bendíganos en esta hora por misericordia y levántanos de esta oración revestido de su gracia, la cual te lo pedimos, Señor, y con tu bendición, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.